bienvenidos a Conexión Comunal. El día de hoy tenemos un programa especial que espero que sea del agrado de todos ustedes. Vamos a conversar con Jenny Bonilla, hija menor de Jesús Bonilla, ese extraordinario compositor y director musical que ha dejado a Guanacaste y a todo Costa Rica un legado impresionante que va más allá de Luna Liberiana. Vamos a conversar con su hija también sobre un proyecto especial que está en marcha relacionado con el legado de don Jesús, y claramente ella nos va a llevar a hacer un recorrido histórico por lo que ha sido y lo que fue la vida de don Jesús Bonilla, su vida y obras. Ese es el Conexión Comunal del día de hoy. Bueno, Jenny, realmente muchísimas gracias por estar en Conexión Comunal. Para mí es un honor. Jenny Bonilla Córdoba es la hija menor de don Jesús Bonilla, educadora musical. Esa fue su profesión, de educación musical, y claramente una persona que tiene el corazón aquí en Guanacaste. Bienvenida, Jenny, a Guanacaste y a Conexión Comunal. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Jenny. Yo realmente le agradezco montones esta visita y que usted se tomara el tiempo en estos días que está aquí en Guanacaste, porque usted muy frecuentemente viene y va de Alajuela para Guanacaste, para estar aquí en Conexión Comunal. Y cuando en esos días que conversamos, usted me comentó que venía a hacer una visita muy especial al Instituto de Guanacaste, ubicado en Liberia, yo dije, maravilloso que le contemos esto también a los guanacastecos. Cuéntenos a qué se debió su visita en estos días al Instituto de Guanacaste, ubicado en Liberia. Bueno, yo tengo toda la música, o mucha música de papá. Yo soy la que resguardo ante ACAM, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, y entonces tenía una marcha que papá había hecho en 1949. Me pareció que no debía de tenerla engavetada y se la traje al director, se la entregué el lunes, y muy amablemente pues él me recibió, y ellos tienen una banda instrumental muy linda. Entonces vamos a ver si ellos logran montar la canción, y me pareció que era muy lindo. Ahora los jóvenes deben ocuparse y la música viene siendo esencial para ellos. Me parece lindísimo ese gesto, porque ahí es donde vemos que pese a que don Jesús Bonilla Chavarría falleció en 1999, su legado sigue, ¿verdad? Y es lo que yo decía al principio del programa, que ahora vamos a profundizar en eso, que el legado de don Jesús va más allá de Luna Liberiana o del himno de Guanacaste. Vea, por ejemplo, o sea, es amplia la obra que él realizó, y ahora vamos a hacer un poquito de recuento de eso, la obra musical. Pero, por ejemplo, esta marcha que usted le entrega al Instituto de Guanacaste, ¿cuándo la escribió su papá? ¿Hace cuántos años? Bueno, él le ponía siempre la fecha, 1949. Él en el 48 termina su labor con la banda militar de Alajuela. Que antes las bandas se llamaban así, ¿verdad? Las bandas sí, militares eran bandas musicales. Sí, porque pertenecían al Ministerio de Gobernación y Policía, que era como se llamaba. Entonces eran bandas así, militares, y él ya no trabajaba en la banda después del 48, y él se viene para Liberia. Entonces aquí va a trabajar en el Instituto de Guanacaste y en la Escuela Ascensión Esquivel. Qué bonito. Va con su labor educativa, que también había trabajado en Alajuela en la escuela Gallini. Sí, porque eso es muy interesante, y también lo vamos a ver cuando veamos la faceta también profesional de él, porque don Jesús, o sea, aparte de ser un extraordinario compositor musical, ¿verdad? Él también dirigió bandas, dirigió orquestas, fue maestro, fue profesor en una escuela en Alajuela, y ahora que usted nos narra que estuvo aquí también en el Instituto de Guanacaste. Sí. Una vida realmente admirable. Bueno, qué dicha, porque entonces en algún momento, en alguna actividad, vamos a escuchar entonces a la banda del Instituto de Guanacaste ejecutando esa marcha, sí, de don Jesús Bonilla. Muchas gracias, Jenny, por seguir compartiendo con Guanacaste el legado de su papá, que fue muy amplio. Ok, ese es un tema que me pareció súper lindo y noticioso para contar, reciente. El otro tema que usted me comentó y que yo dije, qué maravilla contarle a los guanacastecos esto, es que precisamente usted tiene varios años de venir trabajando en un libro que va a ser una
compilación, digamos, de todo lo que fue la obra musical escolar de su papá. Cuéntenos un poquito cómo se va a llamar ese libro, que nos va a dar la primicia, gracias, y qué va a integrar, ¿verdad? Sí, el libro prácticamente son 2 libros en uno. El libro se va a llamar Jesús Bonilla en su senda escolar. Es decir, el paso donde él trabajaba no solo como director de la banda, sino también en escuelas y colegios de Alajuela y de Liberia, principalmente. La primera parte es una biografía extensa, con detalles, incluso que él y yo conversábamos. Hay conversaciones privadas musicales que él y yo teníamos. Y entonces a mí me pareció como muy acertado incluirlas en el libro. Por ejemplo, les adelanto un detallito. Mi mamá fue la que conoció a Manuel Chamorro, el gran Manuel Chamorro, cantante, el exalumno del instituto, o alumno más bien del Instituto de Guanacaste. Mi mamá lo oye cantar en los pasillos la canción Granada. Y entonces ella también se había venido a trabajar después del 48 aquí en Liberia, y ella es la que le dice: Jesús, ¿no has oído un muchachito que anda cantando ahí Granada? Y papá, no lo he oído. Y entonces donde lo llama y le dice: cánteme Granada, por supuesto, la voz de Manuel trascendió, y 8 años después, en el 58, fue cuando grabaron Luna Liberiana. Fue mamá la que lo conoció. Qué ¿verdad? cosa más maravillosa, sí, porque ahora Sí. vamos a contar la historia de Luna Liberiana, donde Sí. precisamente eso, ¿verdad? Sí. Su papá escribe la letra y música de Luna Liberiana y la graba con Manuel Chamorro, con el trío Los Ticos. Con Los Ticos, sí. Ok, ahora profundizamos en eso. Jenny, entonces este libro que están llevando adelante de su papá, entonces va a ser eso, de la obra musical escolar. Sí. Y el libro se va a llamar La senda escolar de Jesús Bonilla. Sí. Entonces, perdón, Laurita, la primera parte va a ser la biografía extensa. Okay. Y la segunda parte son las partituras, los manuscritos originales de él. Yo estoy trabajando con un gran músico que se llama, muchos lo conocen en Costa Rica, es el licenciado Juan Carlos Rojas. Juan Carlos es el que me ayudó en la parte de transcribir de los manuscritos en un programa en computación, el Finale, y a la vez, para que los músicos lo puedan leer, cifrar cada canción. Estos son términos, digamos, un poco musicales, pero para dejar la constancia de que yo pueda ejecutar esa canción. Aparte de esto, pues también los audios, hemos grabado cada una de las canciones. Tenemos subdividido los grupos de canciones, digamos, las primeras son para kinder, para chiquitos de primer grado y kinder. Luego hay otras que son propiamente para primaria, que ya son los géneros típicos. Vienen varias canciones típicas, vienen unas marchas que los profesores pueden utilizar para los desfiles o para las clases, no sé, como quieran utilizarlo los profesores. Vienen 2 canciones extensas que él le ponía para dramatizar. En realidad es como para trabajar en expresión corporal, para trabajar con vestuario, con canto, con ejecución de flauta, con movimiento, porque la expresión corporal, pues algunos que no canten ejecutan, los que ejecutan pueden bailar, los que bailan, es decir, según la creatividad del profesor. Son 2 obras larguitas, muy bonitas, con un mensaje y sobre todo ecológico. Nosotros como profesores de educación musical teníamos el área de ecología acústica, donde los muchachos pueden utilizar sus instrumentos hechos por ellos mismos. Entonces apelo a la creatividad de los mismos profesores. Entonces el libro tiene 2 partes, la biografía y los manuscritos originales fieles de muchas canciones que papá musicalizó. Jenny, eso es valiosísimo, eso es una obra realmente de arte. ¿Cuándo más o menos cree que estará listo? Y de una vez, de todo corazón, le dejo la invitación abierta para cuando ya esté el libro de su papá, vengamos a presentarlo aquí en Conexión Comunal. ¿Cuándo cree usted que podría estar listo? Yo sé que está en proceso y que lleva mucho detalle. Sí, yo pienso que va a salir este año, ¿verdad? Pienso que va a salir este año. Todavía nos falta grabar unos audios,
y nos falta la parte de la diagramación, un poquito, unos detallitos ahí, y en esas estoy en la tercera revisión, pero quiero que el libro quede muy lindo, muy bien hecho, que lo que yo pueda ofrecerles en nombre de papá quede muy lindo, porque eso va a ser para la historia. Es maravilloso lo eso que queda para la historia. Queda para la historia, es maravilloso. Entonces, abiertas las puertas para que vengamos a presentar el libro aquí de todo corazón. Y quiero darles una noticia a las personas que nos están viendo. Es que Jenny, hija menor de don Jesús, muy gentilmente me ha compartido muchas de las fotos que van a ir integradas en la biografía de don Jesús en ese libro, y así que nosotros vamos a tener el privilegio de conocerlas ya antes de que salga el libro. Jenny, muchísimas gracias por darnos esa cortesía de compartir con nosotros muchas de las fotografías y momentos históricos de su papá que van a ir en el libro. Ahora, vamos entonces a escuchar un pedacito de una canción que va incluida en el libro, que es la composición que hizo don Jesús Bonilla del Ave María. Hizo un Ave María. Hizo un Ave María, entonces vamos a escuchar un pedacito y ya volvemos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedictus tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus, et benedictus, fructus ventris tui, fructus ventris tui, Jesús. Santa Maria, Santa Maria, Mater Dei, Mater Dei. Bueno, estábamos escuchando, Jenny, esa composición que hizo su papá de un Ave María maravillosa. La mamá se la dedicó. Se la dedicó a su mamá, a la esposa de él, a doña Sofía. María. Maravilloso, bueno, va a ir incluido en el libro. Ahora, muy bien, vea, antes de que entremos a hablar de una obra que obviamente ha escalado impresionantemente en Guanacaste y en Costa Rica, como fue Luna Liberiana, pero vamos a hablar de otras, porque ya dijimos, don Jesús, la obra de don Jesús va más allá de Luna Liberiana, pero que además es un bolero divino. Pero entonces, antes quiero hacerle, si usted me permite, a la gente una reseñita para que vea todo lo que fue Jesús Bonilla. Claro. Don Jesús Bonilla Chavarría, en diciembre de 1999 le otorgan el Premio Nacional de Cultura Popular. Se lo dan de forma póstuma, puede ser, él había fallecido en noviembre de 1999. En 1978 la Municipalidad de Cañas lo nombró maestro de maestros. En 1983 la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo condecoró por la composición del himno de la anexión de Guanacaste. En 1990 fue declarado hijo predilecto de Guanacaste, y así podemos seguir mencionando un montón de reconocimientos que tuvo. La obra de él musical es muy extensa, se le atribuyen más de 300 composiciones. Vea el nivel, y nosotros hablamos solo de Luna Liberiana siempre y del himno a Guanacaste, pero a él se le atribuye una producción musical calculada en 300 composiciones, destacando tanto en la composición clásica como en la popular.
La mayoría de sus obras las cantan muchas bandas de escuelas, colegios aquí de Guanacaste, del país. Realmente me quedan cortas las palabras para hacer un recuento del legado de su papá. Ok, conozcamos Luna Liberiana. Su papá compuso letra y música, 1937. ¿Cómo nace Luna Liberiana? Sí, él fue director de la banda de Liberia de 1934 al 36. Lo destituyen y él se viene para Liberia. Perdón, se queda en Liberia. Y él en su biografía escribe que una noche de luna, una noche preciosa, él no pone la fecha. Yo intuyo que tuvo que haber sido en verano, marzo, abril, qué sé yo, no sé. Que la luna era descomunal, de la belleza. Él está en la esquina de la famosa Copa de Oro, que es 100 metros al sur de la antigua gobernación de Liberia, y que se quedaba en las noches conversando con su amigo, amigos ahí, y de repente la luna sale con una belleza descomunal, ¿verdad? Eso lo impresiona mucho a él, era tarde, y él pone varios detalles, por ejemplo, que no había luz en toda Liberia, que los chinos en sus negocios dejaban encendidas como unas, no sé, como unas lamparitas. Liberia no estaba pavimentada, entonces la arenisca, porque no es arena, era como que brilla, como luminiscencia, como volcánica, es lo que él llegó a investigar, de que eran calles lastreadas, pero con esa arena majadita como que brillaba. Entonces que eso daba un esplendor, y él utiliza una expresión que se emborrachó de luna, así dice él. Y entonces que eso lo había impresionado tanto que esa misma noche él llega a la casa y empieza a hacer los bocetos de la composición. Empieza a decir, no, yo tengo, ¿cómo le pongo? Y no, de ahí, lo más lindo, luna, ¿de dónde? De Liberia, liberiana. Y entonces él la compone en el 37 y la hace para banda, la deja instrumentada para la banda de Liberia, y se estrena poco después, ¿verdad? Pero es hasta el año 58 que él la graba con Manuel. Con Manuel Chamorro, Chamorro, y el trío Los Ticos. Con el trío Los Ticos, en un disquito de 45 revoluciones por minuto, que era el chiquitito. Y por detrás, curiosamente, él graba He Guardado, que no era de él. O sea, lo lógico es que si él estaba grabando su canción, detrás pusiera otra, no. Se la cedió a don Manuel Rodríguez. Esa canción que era muy desconocida en la meseta central, pero al grabar el Luna Liberiana y He Guardado en la parte de atrás, esa canción se llegó a conocer mucho. Papá quería muchísimo a don Manuel Rodríguez y al otro autor, no recuerdo ahorita el de la letra, y don Manuel, los quería muchísimo. Conocimos ya de primera mano la historia, cómo nace Luna Liberiana, maravilloso, sí. Que yo, y creo que a todos nos pasa, cuando escuchamos ese bolero, ¿verdad? Porque es un género bolero, sí. O sea, a mí se me paran los pelos, es que es tan lindo. Yo digo, ¿cuánta gente se habrá enamorado oyendo Luna Liberiana? Claro. Es que de verdad, o ¿cuánta gente se habrá reconciliado oyendo Luna Liberiana? O sea, es una cosa maravillosa. Pero vámonos a otras obras, digamos, de las que más han destacado de su papá, el Vals Pampa, ¿verdad? Un poquito, su papá compone la música, ¿verdad? Compone la música porque, a ver, la historia es muy linda. Él es muy amigo de don Aníbal Reni. Don Aníbal, el nombre correcto es don Eulogio Porras, pero conocido por su poesía como Aníbal Reni. Don Aníbal le regala la letra o se la otorga en el Parque Central de Alajuela. Papá está sentado ahí y don Aníbal pasa y le dice, Jesús, mira, te traigo esta letra. Y entonces, ponele música, no creas. Todo esto está documentado, escrito por papá, ¿verdad? Yo estoy repitiendo lo que él dejó escrito. Y entonces dice que él la leyó y dice, no, esta letra es preciosa, esta letra es muy guanacasteca, yo le voy a poner la música adecuada, y se la dejó. Entonces, esa es la historia de Vals Pampa. De Pampa. Perdón, Pampa, sí. Canción escolar seria,
así le pone él. Tu papá. Canción escolar seria, es el género que le pone. Claro que es un vals, sí. Maravilloso. Y hablemos un poquito del otro, claramente, himno de la anexión de Guanacaste. Okay. Ese también, foto, vamos a ver, que también en el caso de, vamos a ver, en el caso de Pampa, vamos a ver este manuscrito original que usted me compartió de la letra, ¿verdad? El original que le entrega entonces don Aníbal Reni a su papá, ahí ya lo estamos viendo. Y después del himno de la anexión de Guanacaste también vamos a ver el manuscrito original que usted me comparte de la letra del himno. A la anexión de Guanacaste, la letra fue elaborada por Jesús Ramírez y su José Ramírez, y su papá le compone la música, ¿verdad? Sí, don José Ramírez, no sé qué movimiento hubo, era muy amigo de papá. A don José Ramírez se le conoce, santacruceño también, como el poeta de la Pampa. Amiguísimo de papá desde que eran adolescentes. Incluso hay varias canciones que él musicalizó, papá le musicalizó. Él hace la letra y en el 47 y papá la musicaliza. Años después ya se toma como parte del himnario histórico en escuelas y colegios de Costa Rica. Claro, obviamente, o sea, el 25 de julio obligatorio, ¿verdad? Sí. Que todos cantemos y escuchemos sí. el himno de la anexión de Guanacaste. Y finalmente, solo por mencionar 4 obras maravillosas, ¿verdad? Como ya dijimos, su papá, las obras son casi 300 piezas, obras musicales, pero bueno, en 1958 empieza a componer una sinfonía coral. ¿Cuál es la historia de esa sinfonía coral en 1958 que dice que la terminó en 1981? Sí, bueno, componer una sinfonía, digamos, a nivel musical no es fácil y no es cualquier compositor que la hace. Comúnmente un compositor se dedica a 1 o 2 géneros musicales. Él se arriesga a hacer esta, y digo se arriesga por la época. ¿Y por qué sé que empezó en 1958? Porque dentro de su correspondencia personal, él le escribe a don Aníbal Reni, Aníbal, estoy empezando con audacia, algo así pone, a componer una sinfonía coral. Le pido a Dios que me ayude a terminarla, taca, bueno, y le cuenta detalles, y don Aníbal le contesta de una forma lindísima, que siga adelante, que él puede hacerlo. Don Aníbal lo motiva, porque eran muy amigos ellos, se estimaban cada uno en su lugar, el poeta y el músico. Entonces papá empieza a componerla en el 58 y la termina en el 81. Aún así, en los años 80, él trató de que la sinfónica se le estrenara, de que él pudiera oír algunos de los movimientos. La obra dura como 40 minutos, pero estamos claros que una sinfonía requiere toda la instrumentación de cuerdas, violines, violas, violonchelos, contrabajos, requiere la instrumentación de madera, flauta, oboe, clarinete, fagot, contrafagot, requiere la parte de los metales, trompeta, trombón, corno francés, etcétera, más la percusión. Es decir, estamos hablando de más de 80 instrumentos, comúnmente, que es lo que tiene una orquesta sinfónica. Él trató de poder escucharla, trató de que la sinfónica se la ejecutara, hizo cartas aún antes de haberla terminado. La sinfónica de Costa Rica, Costa Rica, sí, la nacional. Sí. Y siempre se lo negaron, siempre se lo negaron. Primero le decían que como era coral, que tenía un texto y tenía que ir un coro, pues el coro idóneo era el coro sinfónico. Es decir, para eso Costa Rica tiene un coro sinfónico, y le decían que había problemas, que el coro con la instrumentación. Después le dijeron, entre otras incongruencias, porque yo todo esto lo menciono en el libro, hay un apartado en donde yo menciono esto, que la obra tenía muchos instrumentos, que pretextos van, pretextos vienen. Papá lloró por esta obra, no llegó a oírla, no pudo. En el año 18, un gran amigo mío me buscó y me dijo, Jenny, ¿es cierto que don Jesús dejó una sinfonía? Y movió
con Punta Arenas. En Punta Arenas el encargado de la sede UCR se llamaba, todavía está vivo pero ya no trabaja ahí, Mario Solera, que era un guitarrista, y gracias a esta sede se logró el estreno mundial, que incluyó también que yo le pidiera a una música que me pasara todos los manuscritos a finales, es decir, a computadora, un programa que es el que usan los músicos, ¿verdad? La obra se estrenó de forma póstuma en el año 2018 y papá no llegó a oírla, no la escuchó, pero de forma con mucho amor. La sede del Pacífico la estrenó con la Orquesta Sinfónica del Mar, así se llama. No sé si adscrita a la Universidad de Costa Rica de Punta Arenas. A la Universidad de Costa Rica de Punta Arenas, sí. Y sí se utilizaron 2 coros. Una gran amiga mía, Susie Wilson, de Alajuela, profesora de música, ella tenía a cargo un coro de la Mutual Alajuela y tenía otro coro con Colipro, unió los dos, se hicieron los ajustes porque el coro requería solista tenor, solista soprano, solista contralto, es decir, es una obra monumental, muy linda, y el mensaje, Laura, el mensaje que papá siempre decía del amor que él sentía por la naturaleza, claro que metido en su corazón por Guanacaste, ¿verdad? El mensaje es un mensaje ecológico, se le da gracias a Dios por todo lo que rodea, por la naturaleza, por las flores, por todo, nace la aurora, viene el nacimiento, démosle gracias a Dios por todo lo que nos rodea. Se los digo de forma así muy rápida, pero la letra está compartida con otro poeta de Alajuela que se llama don Aristides Fuentes, fue el ayudante, el que hizo la letra del himno de nuestro colegio redentorista. Ajá. Don Aristides le ayudó un poquito a él en la parte poética, pero el mensaje de la sinfonía es un mensaje precioso. Pues un aplauso para la Orquesta Sinfónica del Mar, adscrita a la UCR de Punta Arenas, que en el año 2018 ejecutó esta sinfonía coral de don Jesús Bonilla. ¿Sabe usted si después, posterior a esa fecha, alguna otra orquesta se ha ejecutado? No, qué pena, ¿verdad? Porque realmente... No. Bueno. Para nada. Pues un aplauso para ellos que lo hicieron. Jenny, de verdad que nos harían falta 4 horas, ¿verdad? Para poder profundizar como en cada obra, claro, que ha tenido una particularidad, claro, o tuvo una particularidad en este proceso de elaboración que hizo su papá. Pero ahorita vamos a hacer un recuento de esa también vida profesional, digamos, por decirlo así, de don Jesús, porque también él fue maestro, fue director de escuela, fue director de bandas, y la gente tal vez no conoce eso. Pero quiero que entremos un poquito en su vida personal, ¿verdad? Porque vea que usted mencionó que Alajuela, que cuando don Jesús estuvo en Alajuela, que Santa Cruz, entonces tal vez la gente dirá, pero ¿por qué mencionan Guanacaste y Alajuela? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Don Jesús, ¿dónde nace? ¿Hasta qué edad se cría acá, verdad? Después, ya posteriormente, ¿cómo empieza ya toda su formación musical y dónde? Sí, papá a los 10 años se va con su papá. Él empieza a mostrar mucho deseo de ejecutar, dice que tocaba en las sabatinas de las escuelas. Los profesores de música siempre andamos buscando muchachos que nos ayuden, y el profesor de música ya le había visto a él aquí en la escuela, no sé, él no menciona en sus biografías en cuál escuela estuvo aquí, pero sí nació en Santa Cruz. Nació en Santa Cruz. Estuvo en escuela aquí en Santa Cruz, sí. Y a los 10 años es cuando ya el papá papá de don Jesús se lo lleva a Alajuela, ¿verdad? Sí, mi abuelo era en ese momento diputado, y se lo lleva, porque él vivía en San José, conocía bien San José, y no había la opción de que él pudiera seguir estudiando de una forma más sistemática, digámoslo así, para entrar a la música. Se lo lleva a los 10 años y le dan clases de flauta, ¿verdad?
le tienen que comprar una flauta traversa, porque él va con otra flauta que no era la flauta para ingresar a ninguna banda, ni ninguna de estas instituciones que ya estaban en el país. Le dan clases y entre esos maestros se destaca don Roberto Cantillano. Don Roberto era el director de la banda de San José y director general de bandas. Entonces, esa amistad los va a unir durante muchísimos años y papá a los 17 años, ya tenía varios años, mi abuelo lo matricula en el San Luis Gonzaga, ahí llega hasta tercer año. ¿Por qué hasta tercero? Porque en ese momento ya le dicen, siga estudiando para que se meta a la banda de Alajuela. Entonces él fue primer flautista de la banda de Alajuela, de los 17 hasta los 21 años, más o menos 5 años. Como era menor de edad, el mismo director que estaba le dice, pídale permiso a sus papás, porque usted es menor de edad, para que pueda ser el ejecutante de la flauta. A los 21 años lo llaman, o ya lo van conociendo, le van pidiendo para que se haga director de la banda de Liberia. Entonces, de ejecutante de flauta pasa a ser director de la banda de Liberia con 23 años, del 34 al 36. ¿Verdad? Él, en ese lapso de tiempo, él está componiendo y componiendo, y el maestro Cantillano le estrena las obras con la banda de San José, ¿verdad? Todavía no había hecho Luna Liberiana. Él hace danzones, hace otros boleros, hace foxtrots, hace un montón de géneros musicales que eran los de la época para las bandas. Eso era lo que usaban las bandas. Entonces empieza flautista. ¿Y cómo se hace director? Bueno, no sé de qué forma lo conocen, pero en esos años él lo que hace es ir a la librería Lehmann. Eso lo menciona él y me lo contó. Él leía cuánta partitura le llegaba y cuánto libro musical le llegaba, no solo de instrumentación, para saber cómo suena la trompeta, cómo suena el oboe, cada uno de los instrumentos. Empieza a componer pequeñas obras, ¿verdad? Se viene para Liberia, entonces de San José se viene para Liberia 2 años. Ahí se queda hasta el 40, 41. En el 42 lo nombran director de la banda de Alajuela. Ahí está 6 años, del 42 al 48. Ajá. En el 49 regresa a Liberia, porque durante esos años también él era director de la banda, pero también trabajaba en escuelas y colegios. O sea, tenía que ayudarse, su salario, y ya tenía intenciones de casarse. En el 50 se casa y ya se viene con mamá para el instituto. Ahí trabaja en el instituto y trabaja en la Ascensión Esquivel de Liberia. De Liberia. Sí. Qué hermosa reseña, de verdad Sí. que nos permite conocer todas esas facetas personales de su papá. Ahora bien, vamos a ir mostrando unas fotos que muy amablemente usted nos compartió, que muchas de estas van en el libro, Ajá. ¿verdad? Entonces nos está regalando la primicia, como Sí. decimos los periodistas. Ve qué bonita esta foto. Los televidentes las van a ir viendo de don Jesús Bonilla cuando tenía 85 años, ¿verdad? Que cuando usted me pasó esa foto yo dije, mira, qué entero, qué elegante, qué porte, ¿verdad? Sí. Muy, muy entero. Esa foto que estamos viendo es a los 85 años, él muere a los 88. Muere 3 años después. Muere 3 años después. Ujú. Ok, la siguiente foto que vamos a irle mostrando a la gente es esta foto de la mamá de don Jesús, doña Simona Chavarría, Ajá. y del papá de don Jesús Bonilla, don Cleto Bonilla. Don Cleto. Ah, esos son sus abuelos, ¿verdad? Mis abuelos, sí. Ok. Esta siguiente foto que vamos a ver es de don Jesús a los 13 años. Ajá. Ya esa foto, él vivía en San José. Estaba ya en San Sí. José. Ok. Ya estaba en San José y ya matriculado en el San Luis Gonzaga. Ok, después, esta siguiente foto que vamos a ver es de don Jesús en el Parque de Liberia en 1949, cuando trabajaba en el Instituto de Guanacaste y la Escuela Ascensión Esquivel, que Ajá. usted lo mencionó. Qué linda esa foto, además el todo de blanco, Ah, ¿verdad? sí. Y súper apuesto y Sí. todo. Sí. Muy bonita esa foto en el Parque de Liberia.
Y luego esta otra foto con la esposa de don Jesús, o sea, don Jesús con su esposa, doña María Córdoba. Se casaron en julio de 1950. Julio. Doña María, ¿de dónde era? De Alajuela. Ah, de ahí. Sí, ellos se habían conocido desde que él fue director de la banda. Ok. Se habían conocido y ella trabajaba también en la escuela Carlos Gallini. Entonces se habían conocido nada más. Y los enamoró, se Y los echó después ya- Cupido y entonces sí, ese sí. amor entre Guanacaste y Alajuela después. Él se la trajo, sí, aquí. a Se la vivir. trajo para Guanacaste. Sí, claro. Aquí vivió mamá más o menos hasta el 53, porque ya quedó embarazada de mi hermano Federico. Entonces ya embarazada ella ya pide el traslado y ella después se fue al Instituto de Alajuela. Ella era profesora de biología, sí, En el Instituto de Alajuela. en el Instituto de Alajuela. Ok, y para cerrar esta rondita de fotos, ve qué bonita, vamos a mostrarle a la gente también unas fotos familiares en Playas del Coco, 1961, que ahí está don Jesús, la esposa, Sí. y yo supongo que Y mi hermano. Usted y su hermano, ¿verdad? En esas fotos en Playas del Coco. Él amaba Playas del Coco sobre todas las cosas, ¿verdad? Para él sus Playas del Coco, que en ese momento eran casi desiertas, ¿verdad? Sí, Solo había- 1961 esa foto. Sí, siempre veníamos todos los años veníamos a Playas del Coco en enero, siempre. Su mamá falleció ya también, la esposa Sí. de don Jesús. Sí, mamá falleció en 1967, sí, Ok. sí. Entonces, al final, para cerrar esta bonita parte familiar, don Jesús tuvo 4 hijos, ¿verdad? Sí. Usted la menor. Yo soy la menor. 4 hijos, usted la menor y ya 2 fallecidos y queda el mayor, ¿verdad? Queda el mayor, sí. Los dos primeros son de una relación que papá, cuando vivía en Liberia, tuvo con una señora y ya luego se casó con mamá y tuvo a mi hermano y a mí. Sí, Fuimos 2 y 2, digamos. 2 y como 2, nosotros, exacto. En total son 4. Sí. Jenny, para cerrar esta parte familiar, ¿cómo era don Jesús en su ámbito familiar? ¿Cómo él era como esposo? ¿Cómo él era como papá? Porque de verdad uno lo conoce en el plano de compositor musical. ¿Cómo era él? Era un hombre, como muy sereno, le gustaban las cosas muy bien hechas. Si tenía que corregir, corregía. Si tenía que llamar la atención, la hacía. Muy puntual, una de sus virtudes que me la transmitió. Para él muy importante honrar su palabra cuando él decía algo. Y trataba de ser comprensivo también. En la banda de Alajuela, cuando él estuvo, él compone muchas obras, pero también un dato importante, que un amigo hizo una tesis, investigó mucho de los años en que él estuvo como director. Él menciona algo muy bonito, que papá no solo estrenaba obras con la banda, sus obras, sino que también le gustaba estrenar obras de otros compositores. Y eso me parece como que dice mucho de su corazón. Sí, O sea, de su bondad y no de su... solo él, ¿verdad? O sea, también hay otros compositores y los daba a conocer. Qué bonito, porque eso es, no brillo solo yo, No, ayudo no. también a Exacto. brillar a otras personas que también están en ese Claro, mismo ámbito. Qué claro. bonito, porque eso habla de un corazón bondadoso. Y eso me pareció muy importante. Sí. Perfecto. Jenny B, entonces en esta última parte del programa vamos precisamente como cronológicamente ir contándole a la gente la parte profesional de su papá, en qué escuelas trabajó, dónde fue director, qué bandas dirigió, porque también fue director de orquestas, de bandas y demás. Entonces vamos a ir mostrando fotos más o menos cronológicamente. Está bien. Esta primera foto es cuando don Jesús Bonilla era director de la banda militar de Liberia, 1934-1936. Eso fue un año, en el 36 él compuso Luna Liberiana, ¿verdad? En el 37. Ok, 37. Un año después compone Luna Liberiana. Sí. Entonces él estaba jovencito, de 23 años, cuando era director de la banda militar de Liberia, esta que Sí. estamos viendo, ¿verdad? Sí. Qué joven, ¿verdad? Y ya él siendo director de la banda. Yo pienso que papá vivió muy rápido. Sí. O sea, sus etapas fueron muy rápidas. Sí. De primer flautista
inmediatamente director y tuvo que prepararse de forma autodidacta, ¿verdad? No fue a ninguna universidad, no le otorgaron una beca para ir fuera del país. Él estudió en la escuela de música que quedaba cerca de la escuela metálica En San José. Cerca del Morazán. Y ahí recibió mucha ayuda, mucho apoyo de don Julio Fonseca, de don José Daniel Zúñiga, grandes compositores que en su momento ya se destacaban un poquito, eran mayores que él, pero él no logró ir a la universidad, no logró apurarse porque los retos fueron retos profesionales muy rápidos. Sí. Y entonces, de ahí ya se vino para Alajuela y ya era el director de la banda de Alajuela. Sí, que vamos a ver entonces esta otra siguiente foto. Bueno, estábamos viendo antes la donde era director de la banda militar de Heredia con 23 años. Esta otra es ya cuando es director de la banda de Alajuela en 1942. Esa foto de la banda es en el Parque Central de Alajuela. En el Parque Central con el antiguo kiosco, un kiosco que había que lo demolieron. Ajá. Sí. Entonces fue, eso fue como director de la banda militar de Alajuela. Luego tenemos esta foto, qué bonita, con un uniforme como teniente coronel. Sí, les daban títulos de militares. Él tenía las barras aquí de teniente, ¿verdad? Que son, yo no lo tengo muy claro cuántas son para teniente, para cabo, para coronel. El uniforme incluía incluso, él me decía, tenía que dirigir con un sable. Porque tenía que ser una vestimenta militar. ¿Por qué siendo músicos, perdón mi ignorancia, les daban esos rangos militares, así como esos uniformes? Porque las bandas pertenecían al Ministerio de Policía y Gobernación. Gobernación y Policía, que se llamaba antes. Ah, ok, sí. Entonces por eso eran esos rangos de las bandas militares, aunque fueran de música y eso. Que luego se cambió después del 48 a bandas nacionales. Exacto, ¿verdad? Ok, entonces por eso es esta foto de su papá con el uniforme de teniente coronel. Esta siguiente foto que vamos a ver precisamente lo que usted decía, ¿verdad? O sea, con un salario de director de banda pues no se vivía. Entonces él también fue maestro en la escuela Carlos Gallini de Alajuela y también fue director ahí, ¿verdad? No, solo maestro. Maestro. ¿Cuánto tiempo estuvo él como maestro en la Carlos Gallini de Alajuela? Estuvo bastante, como 5 años creo yo. Alternaba su puesto de director de la banda de Alajuela con la de maestro de la escuela Carlos Gallini. Sí. Y vea qué bonito, porque la siguiente foto, en 1956 dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional como director invitado. Sí, en ese año la Orquesta Sinfónica Nacional, algunos dicen que es la primera, pero bueno, independientemente del número, es una inicial, digámoslo así. Mandan a traer a un director, Hugo Mariani, argentino, y como ya él era conocido musicalmente en el ámbito costarricense, le piden que actúe como director invitado, ¿verdad? Y entonces va a dirigir como 4 o 5 conciertos con el director titular, que era Hugo Mariani, y él en la segunda parte. Una actividad que se va a repetir en el año 74. Ok, perfecto. Director invitado a la Orquesta Sinfónica. Y 2 datitos más, ya para ir cerrando. También forma una orquesta de cuerdas alajuelense con profesores de música y músicos destacados, eso en 1963 y 1965. Y lo bonito es que esa orquesta de cuerdas alajuelense hacía labor social, ¿verdad? Mucha labor social. Qué bonito. Había mucha necesidad en la educación, bueno, siempre ha habido, pero había muchos niños con hambre, muchos niños descalzos, muchos niños con necesidades de vestimentas. Entonces ellos iban a las comunidades y pedían que les dieran el traslado, una cosita así, y entregaban música a las comunidades, los conciertos para ayudar. Qué bonito, ¿verdad? Eso es hacer una labor con propósito, lo que ahora dicen una labor con propósito, ¿verdad? Exacto. Y vamos a esa última foto, dice, último concierto en el Parque Juan Santa María de Alajuela, dirigiendo a músicos de 4 bandas. Invita a Manuel Chamorro a cantar Luna Liberiana y a la soprano Lía
Campos. Esa es la foto que estamos viendo. Sí, en el año, No tengo el año yo aquí. ay, sí, no te lo puse. No. Fue 1991, fue el último concierto que él dio. Invita a músicos de varias bandas en el Parque Juan Santamaría. Invita a estos dos cantantes y disfrutó Manuel muchísimo porque se quedó hospedado ahí en la casa. Y ¿En la casa de ustedes? Sí, eran historias, pasaban conversando desde que amanecía hasta que anochecía. Ellos se querían muchísimo. Y entonces hace ese concierto e invita a Manuel y a doña Lía Campos. Fue el último concierto que él dirigió en el año 91. Él murió en el 99. Nunca más volvió a dirigir, aun cuando años anteriores, ya jubilado, él venía siempre para las fiestas de Guanacaste. Siempre iba a Carrillo, a Cañas, a donde lo invitaran con la banda de Liberia, y entonces él hacía un concierto para las fiestas las fiestas de Guanacaste, de diferentes cantones. Sí. Sí, sí, definitivamente. O sea, don Jesús Bonilla, o sea, el arte de la música lo llevaba en su corazón. Sí. Fue un talento ya casi, dice innato, ¿verdad? O sea, sí. ese talento es un talento innato. Y ve que de verdad que una hora, Jenny, no nos alcanzó, porque aquí yo, feliz y contenta, me puedo quedar horas contando, que usted nos cuente anécdotas, ¿verdad? De las que le contaba a su papá y demás. Pero yo le prometo que vamos a hacer muchísimos otros programas para hablar de la vida y obra de don Jesús Bonilla, porque se lo merece, porque se lo merece. Y también él tuvo, me contaba usted, una faceta como escritor, le gustaba escribir, Sí, ¿verdad? Sí, hay muchos escritos, yo seleccioné 5 para el libro. A él le gustaba mucho escribir del acontecer nacional, le gustaba hablar no solo de la música, hablaba de situaciones de educación, del gobierno, de las medicinas, de cualquier acontecer social, de la realidad. Él escribía, yo incluyo un primer escrito de 1936 en los medios escritos de la época, ¿verdad? Que eran muchos. La Prensa Libre, La Tribuna, La Nación fue después, pero había muchos medios escritos y a él le gustaba llevar Y escribir sobre temas de actualidad. todo lo que le estuviera de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, lo que fuera. Él vivía actualizado de todo, ¿verdad? Algún comentario de un músico, alguna situación que pasaba, pero sobre todo el acontecer nacional. Para él era importantísimo todo lo que sucedía alrededor del país, ¿verdad? Y hacer su aporte intelectual, porque Claro, también escribir claro. en los que eran los principales medios Sí. de aquel momento, Sí. y imprimir un pensamiento, una crítica, lo que Claro, sea, ¿verdad? claro. Ese es un quehacer intelectual también, Claro. pues muy importante. Jenny, qué lástima, se nos acabó la hora. Yo me queda reiterarle nuevamente mi aprecio, mi agradecimiento por esta hora y llevarnos a hacer este recorrido por la vida de don Jesús Bonilla Chavarría, gran compositor y director musical, y sobre todo por eso, por adelantarnos mucho de lo que va incluido en el libro, porque todo esto que hemos hablado y fotos que hemos mostrado van a estar incluidas en ese libro, que como ya anunciamos al inicio, usted está realizando y que esperemos este año esté listo. ¿Este libro va a estar disponible para la gente una vez que salga? Sí. Yo pienso, bueno, hacer una presentación en San José, otra en Alajuela y venir aquí a Santa Cruz y Liberia. Voy a incluir las ciudades en donde él vivió. Sí. Guanacaste, su amor eterno por ser su provincia natal, Alajuela por ser la provincia que lo adoptó, y San José porque fue el lugar donde él inició sus primeros pasos como músico. Sí, entonces tenía el corazón repartido. Exactamente. Qué bonito. Pues aquí los esperamos con los brazos abiertos para asistir a la presentación del libro y por supuesto que nos tome en cuenta para también darlo aquí a conocer en Conexión Comunal. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias a ustedes más bien.
Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Comunal el día de hoy. Intentamos hacer un homenaje a don Jesús Bonilla Chavarría, este gran compositor y director musical nacido acá en Guanacaste. Recuerde, Conexión Comunal todos los días a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Tranquila, una tarde de amor, en tu seno se mecen los batidos ligeros y mis ojos miraron un feliz arrebol. Lagunita de frailes, bañadita de sol, yo te he visto tranquila, una tarde de amor, en tu seno se mecen los batidos ligeros y mis ojos miraron un feliz arrebol. Dejadme aquí a tu vera, si